han hecho los demás funcionarios. Creo que hay muchas cositas con la policía que hay que arreglar, pero bueno, representante Iván Cepeda, creo que, no sé si usted se siente pues conforme con los señores funcionarios que se encuentran presentes, para efectos de su debate, tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias, presidente, y por supuesto saludo a los funcionarios que están presentes y a los congresistas y personas que han venido a este debate. Por supuesto, deploro que no esté aquí la ministra de Educación. Estos debates que se hacen aquí en el Congreso son debates importantes. No espera que, ya que muchos ciudadanos no pueden en este país elevar su voz ante las muy diversas injusticias y problemas que tiene nuestra sociedad, por lo menos los congresistas sí tengamos la posibilidad de decirle algo a las autoridades competentes, pero eso a duras penas ocurre en este país. Pero bueno, digamos, haciendo uso de esta posibilidad voy a de todas formas intervenir. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han contribuido con información a este debate. En primer lugar, a Agustín Jiménez y Sergio Chaparro, que son miembros de mi unidad de trabajo legislativo, al Sindicato de Trabajadores de las Universidades Colombianas y a una serie de organizaciones estudiantiles, entre ellas la FEU, la MANE, la Asociación de Víctimas del ICETEX, Rebeldía Estudiantil y Comuna Universitaria. Todas estas personas y organizaciones han contribuido a lo que voy a decir. Desde comienzos de la década de 1990, nuestro país viene asistiendo a un proceso de privatización y debilitamiento sistemático de la universidad pública. Eso obedece a la aplicación de un modelo que, digamos, más allá de describirlo en propias palabras, quisiera simplemente citar a una autoridad, una figura intelectual internacional, el filólogo Noam Chomsky, que en un pasaje de una intervención que hace describe bastante bien en qué consiste ese proceso. Dice Chomsky: contratos inestables, profesores temporales, flexibilización laboral, sobrecarga de trabajo, salarios injustos, escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, aumento de puestos administrativos y burocráticos, autoritarismo y exclusión, jóvenes sometidos a la presión de los créditos y las deudas. Director del ICETEX, lo saludo también. Cursos superfluos, precios cada vez más elevados, estudiantes que se limitan a tomar apuntes y a recitarlos de manera literal a la hora de la evaluación. Todo esto sucede cuando las universidades se convierten en empresas, como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, cuando el neoliberalismo ha ido tomando por asalto cada una de las dimensiones de la vida de todos nosotros. Bueno, Chomsky señala algunos de los fenómenos que hemos visto o estamos viendo en Colombia y que vienen muy bien a lo que está ocurriendo en algunas de las más de 10 universidades que voy a citar en este debate. ¿Cómo se ha producido ese proceso de debilitamiento y conversión de la universidad en una empresa? Bueno, aquí por lo menos habría que citar dos vías. Una, sobre la cual voy a hacer énfasis en primer lugar, es la vía del asalto a sangre y fuego de las universidades públicas. El tomar las universidades como prácticamente un botín y someterlas de la manera más violenta a este modelo. Y en segundo lugar, a través de el diseño de políticas que, guardando los preceptos y los marcos legales, sin embargo, tienen el efecto
de debilitar a la universidad pública. A pesar de eso, hay que decirlo, con heroísmo, las universidades públicas han sobrevivido condiciones muy difíciles, como lo veremos a continuación. Entonces me refiero en primer lugar a un grupo de 5 universidades, las voy a nombrar más adelante, todas ellas del norte del país, que fueron tomadas literalmente por el paramilitarismo. Aquí vamos a utilizar, y esto creo que es novedoso hasta cierto punto, un compendio que hemos hecho en la unidad legislativa de las declaraciones que han rendido jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el proceso de justicia y paz. Creo que eso tiene alguna novedad, porque el cuadro general, como lo vamos a ver a continuación, es escalofriante. En primer lugar, ¿cómo se periodiza esta situación de las universidades que fueron tomadas por el paramilitarismo? Bueno, aquí voy a utilizar una frase que dijo un paramilitar con relación al tema de tierras. Un paramilitar dijo, bueno, para describirles cómo fue esto, los primeros iban matando, los segundos iban comprando las tierras y los terceros iban legalizando las compras. Bastante descriptivo el asunto, muy preciso. Bueno, en las universidades no hubo compraventas, pero sí hubo más o menos 3 fases en la que ocurrió este asunto. A mediados de la década del 90 hasta el año 2003 hubo un proceso de eliminación de los liderazgos de los estudiantes, profesores y trabajadores en estas universidades. Del 2004 al 2007, más o menos, hubo un control o la toma del gobierno universitario por esta gente que pusieron los paramilitares en las rectorías y en la administración de las universidades. Y por último, en esta época, en este periodo reciente, 2007 o 2008, 2014, hemos visto la reestructuración del modelo neoliberal y la profundización de ese modelo en estas universidades. Entonces vamos a citar a los propios paramilitares para que veamos en qué consistió esta danza de muerte en las universidades de Córdoba, la Universidad de Sucre, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Magdalena y la Universidad del Cesar, entre otras. Allí en esas universidades fueron, en este periodo del cual he hablado, asesinados por lo menos 17 profesores y 20 estudiantes, todos ellos personas que encabezaban y lideraban organizaciones y movimientos de los distintos estamentos de las universidades. Aquí tenemos un cuadro de ilegalidades de todo tenor, desde el hecho de que los paramilitares eligieron, entre comillas, o mejor, designaron directamente a los rectores, hasta que hubo rectores que negociaron o comerciaron con los paramilitares, hasta hechos, digamos, escandalosos. Por ejemplo, un rector que cita a su casa a un líder de los profesores, quien está haciéndole competencia en las elecciones, y sencillamente lo asesinan en su casa, en la casa del rector. El rector manda a asesinar a un líder de los profesores en su apartamento. Digamos, ¿qué clase de educación pueden recibir los alumnos de una universidad en la cual el rector manda a asesinar a profesores? Bueno, la Universidad del Magdalena, los paramilitares mandaron a asesinar al vicerrector. Y en la Universidad Industrial de Santander, el rector mandó a asesinar a los estudiantes a través de un plan pistola. Vamos, esos rectores son unos criminales. ¿Qué clase de educación puede recibir una comunidad universitaria si quien encabeza esa comunidad es un asesino? Es el representante de un aparato criminal. Bueno, esa es la triste historia de lo que ha ocurrido en muchas de las universidades. Vamos a presentar aquí 11 declaraciones de los paramilitares,
están debidamente recepcionadas y admitidas y sobre las cuales ya hay certeza judicial de los paramilitares en esta espiral de muerte y de control que instauraron en estas universidades. Valga decirlo, todos estos hechos, o buena parte de ellos, ocurrieron durante los 2 gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Y vamos a ver cómo el presidente Álvaro Uribe no era ajeno a esta situación. No es que esto estuviera pasando y él viviera en otro mundo. Eso lo vamos aquí a señalar con mucho sustento y con mucho detalle. Bueno, voy a presentar algunas de esas declaraciones. Por ejemplo, el señor Johnny Acosta, alias 28 del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, dice lo siguiente este señor, dice que el ingreso a la Universidad del Atlántico fue con el consentimiento, el ingreso de ellos como paramilitares, fue con el consentimiento de las directivas de la Universidad del Atlántico en ese momento. Señor Salvatore Mancuso pidió perdón a la comunidad universitaria en la Universidad de Córdoba por haber tenido injerencia y nombrado al rector Víctor Hugo Hernández y al rector Claudio Sánchez, y también por haber hecho una reestructuración u ordenado una reestructuración de toda la universidad. El señor alias Mello, otro paramilitar del norte del país, dice que el crimen del sindicalista Hugo Iguarán, a quien nos vamos a referir, se cometió porque su candidatura a la rectoría de la universidad malograba los planes de los paramilitares. El señor Diego Vecino, alias Diego Vecino, Eduard Cobo Telles, dijo que el modelo que aplicaron en la Universidad de Córdoba lo replicaron, y me gustaría que aquí estuviera el colega Jair Fernando Acuña de Sucre para que escuchara esto, lo replicaron en la Universidad de Sucre. El clan de los Rojas, una estructura paramilitar del Magdalena, dijo que fueron los autores materiales de los asesinatos cometidos contra docentes y alumnos de la Universidad del Magdalena. El señor alias 101 y 7 paramilitares más confesaron que fueron bajo las órdenes de David Hernández, alias 39, el segundo de Jorge 40, quienes asistieron a la escogencia de José Guillermo Botero como rector de la Universidad Popular del Cesar. O sea, 3 universidades en las cuales paramilitares eligen rectores. El señor alias Fino, del bloque Calima, dice que en la Universidad del Valle, pasamos a otro lugar del país, fueron llevados estudiantes universitarios a escuelas de formación paramilitar como parte de la estrategia de reclutamiento de este bloque. ¿Qué estaban haciendo las autoridades mientras ocurría estas jornadas de reclutamiento? Vale la pena preguntárselo. El señor Antonio Fierro Flores, alias Don Antonio, dice que el señor Rafael García, que es exfuncionario o fue funcionario de informática del DAS, entregó listas a los paramilitares de los líderes sindicales, profesores y estudiantes que eran también activistas de izquierda, entre los que figuraba el profesor Alfredo Correa de Andrés, para que los paramilitares los asesinaran. El señor Mauricio Roldán Pérez, alias Julián, que pertenece a un grupo paramilitar del Urabá que estaba bajo las órdenes del señor Raúl Hasbún, dice que el asesinato del vicerrector de la Universidad de Magdalena, Alberto Otero Muñoz, fue hecho a través de una labor de inteligencia que él practicó. Es decir, que este señor le permitió a los paramilitares identificar las rutinas, la manera en cómo debían ubicar y asesinar al vicerrector de la Universidad del Magdalena. El señor Johnny Giraldo, que es sobrino del jefe paramilitar Hernán Giraldo, dice que en la Universidad del Magdalena el grupo paramilitar Resistencia Tayrona recibía dineros de la rectoría de la universidad.
El señor José Gelbes Albarracín, alias El Canoso, que pertenece al Frente de Resistencia Tayrona, dice que hubo acuerdos entre ese grupo y el entonces rector de la universidad y fui el mediador, dice este señor, entre jefes paramilitares para que le respetaran la vida al rector de la universidad. Doy la bienvenida a mi colega Wilson Arias. Bueno, aquí quiero presentar una lista tétrica de las personas, estudiantes, profesores, distribuidos por universidad que fueron asesinados en este periodo de entronización del paramilitarismo en las 5 universidades a las cuales he hecho referencia. Bueno, ahora me voy a referir con algún detalle a estas situaciones en las universidades que he mencionado. En primer lugar, a la Universidad de Córdoba. Esta es una universidad que fue fundada en el año 1964, tuvo una vida de una universidad bastante marginal hasta comienzos de la década de 1990, y en 1990, con la aprobación de la Ley 30 de 1992, adquirió pues algunos recursos para poder funcionar de una manera mejor. En ese momento se volvió presa de la codicia de los políticos y uno de los objetivos del ascenso paramilitar en Córdoba. Bueno, para quienes no conocen Montería y Córdoba, hay que decir que desde mediados de la década del 90 hasta el comienzo de este siglo, Montería y Córdoba vivieron un ascenso de la presencia paramilitar en todos los ámbitos. A tal punto es esa situación real que los paramilitares se vanagloriaban de tener en el centro de Montería un monumento en homenaje a ellos. Ese monumento sigue estando allí, entre otras cosas. Los paramilitares visitaban los clubes sociales, en fin, yo toda esa situación la he narrado con mucho detalle en el libro A las puertas del Ubérrimo. Pues bien, como parte de ese ascenso comenzaron los asesinatos. En el año 2000, por ejemplo, los paramilitares secuestraron a 37 estudiantes que iban para Santa Marta y asesinaron a 2 de ellos, Mauricio Hernández y Carlos Ramírez, para que la comunidad estudiantil tuviera una idea de lo que venía. Después fueron asesinados profesores. En mayo del mismo año 2000, una estudiante, Marlis de la Osa, que tenía 5 meses de embarazo, fue asesinada. Y en julio de 2000 se produjo ya el ascenso a la rectoría de Víctor Hugo Hernández, quien era aliado de los paramilitares. Este señor inició la reestructuración, creó unos grupos de choque dentro de la propia comunidad universitaria para atemorizar a los sindicalistas, a los estudiantes, a los profesores. Y el 10 de septiembre de 2000, el señor Víctor Hugo Hernández citó a su apartamento al miembro del Sindicato de Profesores Universitarios, ASPU, para discutir temas de las relaciones entre la rectoría y la comunidad de los profesores y estudiantes, mientras que el señor Víctor Hugo Hernández llegaba a su casa, lo esperó el señor Hugo Iguarán, el líder sindical, y a las 6:30 de la tarde, en la residencia del rector de la universidad, ingresaron un grupo de paramilitares que le hicieron 15 disparos al profesor Iguarán. Posteriormente fue condenado el señor Víctor Hugo Hernández, quien hoy, y esto se lo digo a la policía, lástima que no esté aquí la fiscalía, pero se lo digo también a la procuraduría, está prófugo y da declaraciones de tiempo en tiempo a los medios de comunicación y a los portales de internet. El señor Víctor Hugo Hernández dice ser perseguido por la justicia colombiana. El rector de la universidad que manda
asesinar al líder de los maestros en la Universidad de Córdoba. Bueno, el hoy alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, en sus épocas de parlamentario, hizo en el año 2004-2005 2 debates en los que habló de todo este proceso en la Universidad de Córdoba. Debates muy sonados que él le puso el título de Sofía versus Tánatos, dando a entender que en la Universidad de Córdoba había una lucha entre sectores que querían que la universidad fuera un centro de conocimiento y de ciencia, y los sectores que querían entronizar la muerte en esta universidad. Bueno, allí describió muy bien, con grabaciones, cómo fue que el señor Mancuso citó al Consejo Universitario, a Santa Fe de Ralito, y con carpetas en mano. A propósito, señora viceministra, ahí estaba presente el delegado del Ministerio de Educación, el señor Félix Mansur, quien dice haber informado al entonces viceministro Javier Botero de toda esta situación de esa reunión en Ralito. Bueno, el señor Mancuso recibió a los secuestrados miembros del Consejo Universitario con unas carpetas en una mesa y comenzó a leerles a cada uno de ellos quiénes eran. Les dijo a cada uno de los miembros del Consejo Superior Universitario quién era la esposa, cuántos hijos tenían, dónde vivían, para que quedara claro que si no elegían al señor Claudio Sánchez, los paramilitares iban a proceder al asesinato de sus familiares. Bueno, esta es una fotografía emblemática. El señor Claudio Sánchez, condenado por todos estos hechos, aparece aquí en un efusivo saludo al presidente Uribe. El presidente Uribe sostiene en sus brazos al bebé del señor Miguel Alfonso de la Espriella, también paramilitar, condenado, por supuesto, del cual el presidente es padrino, del bebé que está en sus brazos. Y por supuesto no podía dejar de saludar también al delegado del Salvatore Mancuso en la Universidad de Córdoba. Yo no sé cómo el presidente Uribe todavía no ha dado la cara por estos hechos. Bueno, digamos, todavía no me embalo con esta situación que tendré oportunidad de discutir en el próximo Congreso, entre muchísimas otras. Bueno, ahí vamos a presentar la extensa nómina de familiares de Salvatore Mancuso. Lo hemos tenido que escribir con letra pequeña porque son muchos, que se tomaron la administración de la universidad junto a miembros de la red de Carlos Castaño. El proceso que se vivió en la Universidad de Córdoba tuvo una muy fuerte resistencia de la comunidad universitaria. Hay que decir que los profesores, los trabajadores, los estudiantes de la Universidad de Córdoba nunca se dejaron aterrorizar a pesar de todos estos hechos y lograron que hace un buen tiempo, con el acompañamiento de mi unidad legislativa, se comenzara allí un proceso de reparación colectiva. Es la única universidad del país donde existe un proceso de reparación colectiva a los profesores, a los trabajadores y a los estudiantes. Hay una mesa de reparaciones. Pero, lamento que no esté aquí el ministro de Hacienda, el gobierno dice que no se pueden reparar las políticas que fueron instauradas por la administración del señor Sánchez y el señor Hernández. Aquí la discusión no es solamente sobre los daños que se le produjeron a la comunidad universitaria en términos de la violencia que ocurrió, sino también a las políticas que puso en práctica esas administraciones que, vamos al asunto, tenían por objeto flexibilizar los contratos, despedir a los profesores que tenían mayor antigüedad, acabar con el régimen pensional, en fin, instaurar
en todo su esplendor el régimen y el modelo neoliberal. Bueno, esa es la triste historia de la Universidad de Córdoba. Hoy, hace unos días, fueron capturados en plena campus universitario el delegado del presidente al Consejo Superior, el señor Celio Abdala, la diputada Leonor Teresa Martínez y la secretaria general de la universidad, de la administración de Claudio Sánchez. Los profesores y estudiantes de la universidad nos dicen que los están amenazando, porque la presencia paramilitar sigue allá en esa universidad. Y nos dicen además que la Fiscalía, o se está intentando que la Fiscalía cambie al fiscal que está encargado de la investigación, quien ha tenido resultados. En fin. Pasamos a la Universidad del Atlántico. La Universidad del Atlántico es la universidad que tiene el saldo de más muertos en todo este proceso. Bueno, Barranquilla, entre otras cosas, fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar, 1.664 asesinatos entre 2003 y 2006. El ingreso, como lo hemos escuchado en las declaraciones de Justicia y Paz, el ingreso de los paramilitares a Estados Unidos a 2008, 2009 y 2010. Se desprende del informe de la Contraloría 25 hallazgos administrativos, 7 fiscales, 15 disciplinarios y 9 penales. Ese es el saldo de la administración de la doctora Mesa. Con razón no nos respondió. Digamos, ¿a qué? ¿Qué nos va a responder con semejante récord? Dice lo siguiente, la Contraloría: la reestructuración administrativa que conllevó la supresión de la planta de personal en el 2007 y la reducción a 173 cargos, que ha generado gran cantidad de demandas en contra de la entidad, las cuales en su mayor número han sido ganadas por los servidores públicos, han tenido un costo para la universidad de 5.000, señora viceministra, 5.191 millones de pesos. Yo me pregunto cómo esa señora sigue siendo rectora de la Universidad del Atlántico. Yo le pediría que usted nos cuente cómo un funcionario que ha provocado semejante situación en la universidad sigue ejerciendo su cargo desde el año 2005. Es decir, que esta señora lleva 9 años causándole daño a la Universidad del Atlántico. No responde lo que le pedimos en el Congreso de la República. Señor de la Procuraduría, delegado, le pido el favor, tome usted atenta nota de lo que ha ocurrido en la Universidad del Atlántico. Otras cosas que dice la Contraloría: hay 7 personas que están recibiendo pensiones con porcentajes por encima de los autorizados por la ley. La señora rectora reporta menos dinero del que ingresa a la universidad. Vea usted, dice la Contraloría: las diferencias entre los recursos ingresados a las cuentas de la Universidad del Atlántico representadas en la fiduciaria frente a las reveladas son astronómicas, las diferencias. Y la señora sigue allá, la señora Mesa sigue allá, oronda. Cuando quiere responde los debates de control, cuando no. Cuando le viene a bien, lo hace, cuando no, no. Yo le pediría que se destituya a la rectora de la Universidad del Atlántico. Es impresentable lo que está ocurriendo ahí. Y no lo digo yo, lo dice la Contraloría. Bueno, en la Universidad del Magdalena, ya dije que fue asesinado por encargo de los paramilitares el señor Julio Otero Muñoz, el entonces rector de la universidad está siendo investigado, el hoy alcalde de la ciudad de Santa Marta, el señor Caicedo Omar. Allí también fue asesinado el decano de Educación, Roque Morelli Zárate. Todos esos actos de violencia estaban orientados a debilitar las organizaciones sindicales. Las amenazas se han incrementado en contra de los opositores y de la comunidad universitaria. Hay acusaciones de extorsión y nepotismo en la universidad. Hoy se mantiene impune
la situación y el actual rector, el señor Ruber Escocia, quien tampoco nos respondió las preguntas que le hicimos en este debate, fíjese usted. Señor de la Procuraduría, tenga la amabilidad. En fin, en la Universidad del Magdalena se produjo una espiral de violencia que tuvo también importantes reflejos y efectos sobre la reestructuración y la supresión de múltiples cargos en la universidad. Universidad Industrial de Santander, esa es una de las situaciones más conocidas. Allí salió una grabación en medio de todo este proceso en el que el rector de la universidad le recomienda a unos asesinos que tomen cartas para librarse de líderes estudiantiles y del magisterio. Hoy está siendo todavía investigado el plan Pistola que se desarrolló en la Universidad Industrial de Santander. En mayo de 2013, el Ministerio de Trabajo, mediante una resolución, multó a la Universidad Industrial de Santander con más de 2.300 millones de pesos por contratar personal para laborar en la institución en funciones misionales. Es decir, esta rectoría no solamente tenía entre sus labores el ordenar planes Pistola, sino al mismo tiempo vulnerar de todas las formas posibles la actividad de la universidad. Bueno, conclusión sobre este primer asunto. Aquí hay un cuadro escabroso. 5 universidades, por lo menos 5, del norte del país en manos de aparatos criminales que hoy siguen teniendo influencia. Entonces, no es un asunto del pasado. Y los efectos de esa administración es una reestructuración que dejó en la calle a cientos de profesores, trabajadores, etc. Bueno, en las otras universidades tal vez no tenemos ese tipo de situaciones en la cual el rector invita a tomarse un café a uno de los miembros de la comunidad y viene en su lugar a su apartamento un grupo de asesinos. Pero no es menos grave lo que ocurre en otras universidades. Hay universidades que se han ido convirtiendo en verdaderos campos de batalla, porque la situación en estas universidades es una situación límite, lo vamos a ver a continuación. Hay una situación de hacinamiento, hay una situación de degradación de la condición de los maestros, de los estudiantes. Y en esas circunstancias aparecen milicias, eso lo sabe bien la policía, grupos guerrilleros que hacen presencia en la universidad y en las universidades públicas, y también una presencia autoritaria para controlar las protestas de la fuerza pública y concretamente del SMAT. Yo quiero decir lo siguiente, lo expreso aquí de una vez para que no vaya a haber lugar a interpretaciones erróneas, mi total rechazo a la forma en que personas o grupos dentro de las protestas agreden a miembros de la policía. Me parece escabroso que en una de esas movilizaciones se atente con ácidos contra miembros de la policía. Y a mi modo de ver eso debe ser esclarecido cuanto antes. Pero tampoco puedo estar en acuerdo con situaciones como la que vamos a ver. Esta situación es totalmente reciente y atañe a la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño, tenemos la situación, y yo pediría que sobre esto tome carta la policía, de un puesto de policía que ha sido ubicado al lado de la universidad. Esa vecindad no es conveniente. Esa vecindad tiene problemas. Y vamos a ver, yo pediría que se ruede el video. Esto ha sido mostrado ya en los medios de comunicación, pero vale traerlo a colación. Miren ustedes cómo procedió el SMAT hace unos días en la Universidad de Nariño, que mire esa cosa. Mire ahí disparándole al muchacho.
Esos tipos de comportamientos son desde todo punto de vista pues reprensibles, causan realmente horror y por supuesto aquí se trata de una situación que tiene que ver con la presencia de la policía también en inmediaciones de la universidad. Voy a omitir el otro caso que íbamos a presentar en aras de avanzar. La Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia tenemos que las políticas se han aplicado. Perdóneme, honorable representante Cepeda, ¿cuánto tiempo más va a disponer usted? Yo calculo unos 10, 15 minutos más, presidente. Bueno, para efectos de poder darle. Ya voy a concluir con la segunda parte y le pediría además su venia para que el representante Wilson Arias pueda hacer una breve intervención. Ya le atrae aquí a otras personas que quieren intervenir, unas personas de Cali. No, por mi parte no. No, pero Señor, ¿tú sí? Ok. Bueno, voy a acelerar esto para que pueda ser escuchada también las personas que ha invitado el doctor Arias. Bueno, en la Universidad de Antioquia tenemos la situación que se han presentado asesinatos dentro de la universidad. Tenemos hechos como el asesinato del antropólogo que estaba el 4 de mayo de 1999, un estudiante de antropología y que fue asesinado por 2 hombres y una mujer en una de las facultades de la universidad. El nombre de este estudiante lo vamos a suministrar más adelante. Igualmente, Carlos Andrés Valencia, exalumno de Derecho de la Universidad de Antioquia, asesinado también en medio del campus universitario. Ahora, eso causa impacto porque en la Universidad de Antioquia hay una presencia más o menos continua del SMAT en la entrada de la universidad. Y los estudiantes denuncian que el servicio de seguridad de la universidad constantemente agrede a los estudiantes. Entonces, viceministra, ¿cómo es posible que esto opere cuando se trata de protestas, pero cuando asesinan a los estudiantes en la universidad, dentro de la universidad no pase mayor cosa? Ahora, al lado de todo esto se ha venido produciendo, o mejor, la causa de esas protestas que se están dando en la Universidad de Antioquia, tienen que ver con una situación que, a mi modo de ver, es escandalosa. La visión de la universidad como empresa ha llevado a que en esta universidad 1.600 profesores, 1.200 profesores de planta y 400 ocasionales, realicen su labor al lado de 6.300 que tienen contratación como profesores hora cátedra. El 80% de los profesores de la Universidad de Antioquia son profesores de hora cátedra. Como ocurre en la Universidad Pedagógica, viceministra, el 82% de los maestros son de hora cátedra y se les impide que dicten más de 4 horas. Imagínese usted esa situación. ¿Cómo se puede tener una formación con condiciones decorosas y de alta calidad cuando el 80% de los docentes laboran por horas en la universidad? Bueno, voy a pasar revista en un segundo momento sobre algunas de las causas de toda esta situación. Voy a ser muy rápido en esto para plantear algunas de las políticas que considero más lesivas. Una de ellas, ministra, y ojalá estuviera el ministro de Hacienda, es la asignación de recursos a la educación superior pública como causa de muchos de estos problemas. No solamente la asignación en términos globales, aquí hay un dato y sobre eso pido la imagen.
en la que se dice que la inversión del gobierno nacional en las universidades públicas ha caído del 0,5% al 0,39% con relación al Producto Interno Bruto del país. Cerca de 3 billones de pesos. Bueno, este es un dato que puede ser discutido, pero es evidente que hay una destinación de recursos cada vez más débil a la universidad pública. Mientras que un soldado en nuestro país recibe 60 millones para sufragar sus necesidades, no digo que cada soldado esté devengando 60 millones, sino que el Estado colombiano invierte 60 millones anuales en un soldado, cosa que puede ser argumentada y justificada por algunos. Un estudiante solamente recibe 4,3 millones de pesos anualmente. Ahí está la respectiva gráfica. La situación ha convertido a la universidad en unas empresas que tienen que destinar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos para subvencionarse. Las universidades aumentaron 126%, óigase bien, los recursos que deben ser conseguidos por su propia iniciativa desde el año 2002. Y por lo tanto tienen que priorizar todos aquellos rubros y servicios que pueden ser adquiridos como parte de una especie de paquete de ofertas. Miren aquí ustedes, por ejemplo, en esa gráfica, cómo se muestra la manera en cómo de una parte los recursos propios van aumentando y los aportes de la nación decreciendo. Hay casos como el de la Universidad de Córdoba, en los cuales el aporte de la nación a las universidades va decreciendo casi que a la mitad, en fin. Pido que avancemos un poco con relación a los problemas que genera el hecho de la desfinanciación de las universidades, entre otras cosas, los rectores que sí respondieron a los cuestionarios hechos para este debate, señalaron que el principal problema de las universidades es que están siendo de manera acelerada desfinanciadas. Y eso tiene, y quisiera que viéramos el video ahí, el video, por supuesto, que ya se ha hecho famoso de las consecuencias de ese tratamiento de las universidades. Miren eso que va a ocurrir ahí, están los estudiantes en la Universidad Nacional realizando sus labores y se viene abajo el techo. Vea usted pues cómo pasa en la ciudad. Estas son las universidades colombianas. Ahí tienen que dotar a los estudiantes de cascos. Por lo menos debiera ser, digamos, unos elementos para protegerse de la propia estructura. Ahí hay otra imagen que publica la revista Dinero, universidades a punto de desplomarse. Las universidades públicas colombianas ya no se diferencian en nada de los hospitales públicos y de las cárceles. A punto de desplomarse, hacinamiento. Mire usted lo que pasa en la Universidad Surcolombiana, mire usted lo que pasa en la Universidad Pedagógica, en la Universidad de Caldas. El hacinamiento como parte de la vida universitaria. En fin, ya mencioné cómo en la Universidad Pedagógica el 80% de los docentes tienen que ser financiados como docentes hora cátedra. Y ahora el gobierno se ha inventado un plan, el plan Compartir, que a mi modo de ver tiende a eliminar a la universidad pedagógica, es decir, tiende a acabar con que la universidad pública sea la encargada de formar a los maestros. El plan Compartir me parece que debe ser objeto de un debate nacional. Bueno, frente a eso, y ahora me dirijo al director del ICETEX,
el aumento de los aportes de la Nación al ICETEX, o sea, a la posibilidad de que los estudiantes tengan que asumir créditos para financiar su educación. Miren ustedes cómo en esa tabla se muestra cómo entre el año 2002 y el 2013 ha aumentado en 1.158% la cantidad de recursos que invierte la Nación en esos créditos, que son asfixiantes. Son asfixiantes. Lo que me dicen múltiples personas es que el crédito educativo no puede seguir siendo un sistema financiero privado, es decir, no puede asfixiar a los estudiantes y a sus familias con sistemas en los cuales los intereses terminan por ahogar a quienes toman esos créditos. Por último, señalo, y en esto el caso de la Universidad Distrital es muy diciente, la manera en cómo se gobiernan las universidades. No hay un sistema democrático, viceministra, para elegir a los consejos superiores y a los gobiernos universitarios. En la Universidad Nacional, por ejemplo, nos dicen que de manera ritual y bastante formal se hace la consulta para la elección del rector, pero siempre resulta elegido el último en el favor de la comunidad universitaria, es decir, el que es elegido por los estudiantes y profesores no es el rector, sino el último, el que tiene la votación más baja, resulta siendo el rector de la Universidad Nacional. Bueno, entonces, ¿para qué se hace consultas? O lo que está pasando en la Universidad Distrital. La Universidad Distrital, el Consejo Superior, ha decidido desafiar las decisiones del secretario de Educación Distrital frente a temas de contratación. Eso ha sido objeto en estos días de un amplio debate y de denuncias. Bueno, para no quitarle más tiempo a otras personas que puedan utilizar esta posibilidad, resumo unos cuantos planteamientos. Yo quisiera que la viceministra nos cuente en qué va el proceso de concertación con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. ¿Será necesario que ocurra lo que está ocurriendo con los campesinos y con los productores agrícolas? 3 minutos más, por favor. No, es que ya voy a terminar, presidente. Bueno. Digo, ¿será necesario un paro nacional de nuevo para que se le preste atención a eso? Es que realmente duele mucho que los procesos de concertación se tengan que hacer en este país a punta. Bueno, doy la bienvenida, doctor Jair. Estaba hablando sobre el señor Eduard Cobo, Diego Vecino y su presencia en la Universidad de Sucre. Me hubiera gustado que usted escuchara atentamente cómo fue que se tomaron a sangre y fuego esa universidad como se tomaron la Universidad de Córdoba. Lamentablemente usted no estaba aquí, pero le puedo después suministrar esa información en detalle, que es realmente muy interesante. Bueno, decía yo, espero que no haya necesidad, porque nosotros hemos venido precisamente buscando con el gobierno que haya una concertación con los campesinos en la situación del paro agrario. Espero que no haya necesidad de unas nuevas movilizaciones de las universidades. Yo pediría al gobierno y concretamente a la unidad de víctimas que se creen planes de reparación colectiva como los que se han hecho en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Sucre, en la Universidad del Atlántico, en la Universidad del Magdalena, en la Universidad Industrial de Santander, porque son comunidades que tienen la misma problemática que dio lugar al programa de reparaciones colectivas en la Universidad de Córdoba. Bueno, lo que uno quisiera es que el gobierno cambie la orientación de convertir a la universidad pública en empresas y que exista una estabilización de recursos que esté acorde al crecimiento de las necesidades de las universidades. No sé cómo nosotros aspiramos a insertarnos en organismos como la OSD y en procesos de competencia internacional con la situación que tenemos en las universidades públicas y que he detalladamente aquí mostrado. Reitero mi petición para el delegado de la Procuraduría que se adelante una investigación disciplinaria contra
el rector de la Universidad del Magdalena, Robert Escocia, y contra la rectora de la Universidad del Atlántico, Ana Sofía Mesa. Pido a la Fiscalía que se profundicen las investigaciones penales, que van muy lento o no producen resultados con relación a la situación de la Universidad de Córdoba, de la Industrial de Santander y la del Atlántico. En fin, viceministra, le agradezco su atención, también a los otros funcionarios. Gracias, presidente, por la paciencia. Bueno, no, señor, con mucho gusto, pero voy a rogarle a los honorables representantes